Nos preguntábamos de qué se trata cuando hablamos de este tipo de lesiones o accidentes cerebrovasculares. Consultamos a un especialista para tener más precisiones respecto de lo que le pudo haber ocurrido al legislador provincial. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Estamos con Francisco Peñalver. Hola Fernando, buenas noches, ¿cómo va? Gracias por recibirnos. Cuando hablamos de esto, ¿hay diversas formas de lesión bajo un mismo diagnóstico inicial, por ejemplo? Sí, sí, totalmente. Tenemos que saber que el ACV o el accidente cerebrovascular principalmente se divide en dos, en ACV isquémico y en ACV hemorrágico, ¿sí? El ACV isquémico es el ACV más frecuente, el 85% de todos los ACV. Y es cuando se tapa una arteria, como para hablarlo más fácil. En cambio, el ACV hemorrágico, que es el otro 15%, es cuando la arteria se rompe y se provoca el sangrado. Bien, Dentro en de el los ACV caso... hemorrágicos, Sí, 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 estaba sí. hablando del hemorrágico, doctor, pero discúlpeme, justo me estaban hablando. Ah, no, no hay problema. Digo que en el caso del ACV hemorrágico, ahí hay dos grandes grupos en los que dividimos en hemorragia subaracnoidea o en hematoma intraparenquimatoso o es un hematoma dentro del cerebro. Ujú. Perfecto. Según tenemos entendido, en el caso de Bermejo se trataría de un hemorrágico y de acuerdo al estudio realizado durante la tarde de esta jornada, han podido determinar que esa hemorragia está muy localizada, muy focalizada, que a priori Bermejo se ubica en la temporalidad de los acontecimientos, mueve todas sus extremidades, él no perdió nunca el conocimiento, está conectado. Esto indudablemente no deja de ser una excelente noticia. Nos imaginamos nosotros que no entendemos absolutamente nada de medicina. Sí, tal cual. Lo que pasa es que, bueno, el ACV hemorrágico, en este caso una hemorragia subaracnoidea, pero presenta síntomas un poco distintos a las ACV isquémicos. Puede tener lo que nosotros llamamos un poco neurológico, o sea, una falta de fuerza en la mitad del cuerpo, falta de Ajá. sensibilidad, trastornos para hablar o dificultad para hablar, pero el síntoma más frecuente a veces es el dolor de cabeza súbito, o sea, de golpe, un dolor de cabeza muy intenso, que se puede asociar muy frecuentemente a cifras de presión arterial alta también. Entonces, por Correcto. eso es el cuadro. Doctor, la otra pregunta que se nos ocurre hacerles a los profesionales médicos en este tipo de entrevistas es, para tratar de evitar esas pérdidas de tiempo absurdas que nosotros como pésimos pacientes nos desligamos de aquellos o antecedentes previos o nuestra propia historia clínica o las señales que nos da el cuerpo. Y uno dice, uy, me duele la cabeza desde hace 5 horas, parece ser que se me va a reventar. Me tomo alguna pastillita, algún analgésico, dormí mal, estoy un poco nervioso y el dolor de cabeza nos sigue persiguiendo, tal vez indicando algo como cuando tenemos un dolor en el pecho o el dolor de brazos o el cansancio, o un ojo que nos empieza a parpadear como si fuera un semáforo fuera de línea. Esto es lo principal, ¿no? Ante el primer síntoma, movilizarse rápidamente, no jugar con esta historia, me parece que como mensaje podríamos dar esto. Sí, totalmente. Un ACV isquémico, un ACV hemorrágico, la consulta a tiempo no, salva la vida, en realidad, lo que nosotros llamamos el tiempo es cerebro, ¿sí? Entonces, en un ACV isquémico tenemos 4 horas y media para empezar a hacer el tratamiento. Y en un ACV hemorrágico es cierto que el principal síntoma es el dolor de cabeza y ahí tenemos que tener en cuenta que el dolor de cabeza tiene que tener lo que nosotros llamamos algunas banderas rojas también, ¿sí? Si es un paciente que no ha tenido dolor de cabeza antes y la tiene ahora, si es de golpe, o sea, que es muy intensa, de segundos hasta un minuto, como le digo, si es una cefalea nueva, si tiene, bueno, se acompaña de trastorno de conciencia, de vómitos, de falta de fuerza en alguna parte del cuerpo, hasta de convulsiones también. Ajá. Son más raros, pero también puede pasar. Entonces sí, es verdad que tenemos que hacer una consulta a tiempo.
Todo esto porque hay estudios que hay que hacer también para poder diagnosticar por qué se provoca este sangrado, que llevan su tiempo, ¿no? Entonces, mientras más antes lleguemos o consultemos a urgencia, antes vamos a ver el diagnóstico y poder hacer el tratamiento. Claro que sí. Te lo dicen todos quienes han pasado, que muchas veces han agradecido a no haberle dado la espalda a esa situación que es absolutamente inusual en la vida clínica y en tu cuerpo y en tu cabeza y en tu gestualidad, ¿no? Usted decía algo que tiene mucha razón. Voy a hacer mención a esto. Si no te duele nunca la cabeza y te está doliendo muchísimo la cabeza, evidentemente algo no está funcionando, ¿verdad? Sí, tal cual. Es una de las primeras banderas rojas que nosotros preguntamos, ¿usted ha tenido dolor de cabeza antes? No, o no como este. Listo, ya con eso nosotros ya nos da la pauta de por lo menos tenemos que hacer una imagen, una tomografía o una resonancia, ¿no? Depende de dónde estemos trabajando. Doctor, no sé si usted ha conocido o ha tenido contacto con la historia clínica o el cuadro actual del legislador provincial, pero de todos modos, esto que a priori parecen ser buenas noticias, ¿no? Los primeros indicios y confirmaciones que los profesionales médicos han podido observar en la imagen, como usted bien indicaba. Esto puede llegar a ser absolutamente pasajero, se recupera la normalidad en la vida cotidiana rápido en función de los primeros síntomas y las primeras muestras tras el episodio. Bien, una hemorragia subaracnoidea es algo grave, ¿sí? Entonces, bueno, como le digo, primero tenemos que saber llegar al diagnóstico de por qué esa arteria se rompió, y después los controles son muy estrictos. Tiene que estar el paciente permanecer en terapia intensiva, controles de monitoreo de presión arterial, saturación de oxígeno. También nosotros controlamos el estado de conciencia, porque las primeras horas y los primeros días también son bastante complejos por el tema de las complicaciones que puede tener un sangrado subaracnoideo, ¿sí? Puede volver a sangrar, puede empeorar el estado de conciencia, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener cuidado de eso. Claro que sí, por eso los cuidados de la terapia intensiva. Doctor, ha sido usted muy amable. Le agradecemos profundamente el tiempo que nos ha dispensado y a todos los mendocinos le deseamos un feliz Día del Trabajador para usted también, claro está. Bueno, muchísimas gracias, un gusto y muy feliz día para ustedes también. Gracias, doctor, muy amable.